Cuando me dijeron de hacer un programa sobre el futuro, lo primero que pensé fue en este río, el Río de la Plata. Los ríos y arroyos que conforman su gigantesca cuenca traen agua de 5 países. Agua de la cordillera, agua de la selva, agua que alimenta a millones y millones de personas, animales y plantas que convivimos en esta parte de la Tierra. Está claro que hay que cambiar nuestro modo de tratar al río, a la naturaleza. El cambio climático, el calentamiento global y la contaminación son cuestiones urgentes. Nuestro futuro depende de lo que hagamos hoy. Bienvenidos a Futuralia. Esto es Futuralia, el programa del futuro, hecho por cámaras, hecho por sonidistas, iluminadores, decoradores en este lugar maravilloso que han armado acá en el Centro Cultural Kirchner, donde se aúna lo moderno y lo antiguo. Así que damos ya comienzo al 4º programa. Mientras esperamos, Violeta, ¿sabe dónde está Violeta? Violeta, ¿dónde estás? ¿Pasó algo con Lila? No, no pasó nada. Mirá dónde estoy. ¿Dónde estás? Se ven barcos. ¿Qué es eso? Papá, estoy en la terraza, mirá. ¡Ah, en la terraza! ¡Ah, como se ve cielo y río! Me vine acá porque hay que presentar la agenda ambiental en Futuralia. Cambio climático, calentamiento global, el tema del agua. Eso no es el futuro, es hoy. Primero los presidentes tienen que cuidar el medio ambiente, porque hay mucha gente que tira. Hay a veces que te olvidas de tirar tú mismo, que tú que decís que tienes que cuidar el medio ambiente, pero te olvidas de cuidarlo. Salvando el agua, quitando la basura, como de la playa. Cualquier cosa que sea plástico, eso sí lo contamina. No talando árboles y no matando animales. La naturaleza hay que cuidarla y la tienen que cuidar. Las generaciones que van a venir, todos las tienen que cuidar bien. Pues reciclando las cosas, no tirar los plásticos en los bosques, gastar menos energía. Sí, la selva va a desaparecer. Si no contaminamos, no se va a ir. Pero si contaminamos, ahí sí se va a ir. Dejando que estén los autos. Y que en vez de que se conduzcan bicicletas. Creo que el mundo apunta al cuidado del medio ambiente. Que nosotros mismos podemos aprender a cuidar la naturaleza si sabemos la necesidad que tenemos de ella, porque dependemos de ella en cierto modo. No sé por qué se preocupan tanto en ir a otro planeta para buscar lugar para vivir, porque no arreglan el nuestro primero. ¿Qué pasa con el cambio climático? ¿Qué pasa con el cambio climático? Es un tema del cual ya tenemos alertas desde hace muchos años, porque tendemos a no relacionar aspectos que nos resultan lejanos a nuestra vida cotidiana con problemas que deberíamos enfrentar. Eso se llama disonancia cognitiva. Ah, no, le pasa a otro, sucede en otro lugar. Los huracanes son en el Pacífico, a mí no me van a tocar. Pero en estos 2 últimos años hemos visto el impacto que tienen los eventos extremos en todas partes del mundo. En Argentina, en la selva amazónica, los incendios tan brutales del año pasado. Entonces empezamos a tomar conciencia que el cambio climático no es algo ajeno a nuestra vida y que sí nos impacta y nos impacta en forma significativa y nos va a impactar cada vez más a futuro si no tomamos medidas muy concretas para reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Esto que estamos viendo, estos impactos del cambio climático, no es algo que de un futuro lejano, es hoy, sin querer ir a discursos alarmantes. Lo cierto es que el impacto que estamos viendo, lo estamos viendo hoy. Lo que todos los científicos dicen en todo el mundo
es que lo que hace el cambio climático es hacer eventos extremos más intensos, o sea, llueve más en un periodo más corto de tiempo, para traducirlo concretamente. ¿Cómo vamos a cuidar el ambiente? ¿Cómo vamos a cuidar el medio ambiente? Creo que hay mucha esperanza puesta en cómo van a cuidar el ambiente las generaciones futuras, ¿no? Con estas prácticas que cada vez están más difundidas, de separar en la casa aquellos residuos que puedan ser reutilizados de los que no, con el uso más cuidadoso del agua, con la incorporación incluso de otras formas alternativas de energía, como es la energía solar, la energía eólica. O sea, la manera que nosotros podamos cuidar el ambiente está mucho en abrir a nuevas formas de energía renovable. Si tuviéramos un botón para parar toda la emisión y lo apretáramos y el problema del cambio del clima seguiría. Entonces, adaptarnos quiere decir, hay cosas que ya cambiaron y tenemos que ver cómo transformar nuestras formas de vida, y adaptarnos también es la educación ambiental. Tenemos que empezar a entender que nuestra vida depende de los ecosistemas. Somos ecodependientes. No podemos seguir pensando más que los humanos, a veces se dice el hombre, con una visión muy machista, ¿no? El hombre altera el planeta. Tenemos que empezar a hablar de los hombres y las mujeres, pero también de las clases sociales, de los grupos sociales, de las regiones, porque hay responsabilidades diferenciadas. Esos gases de efecto invernadero se acumularon por responsabilidad mayoritaria del norte global, que son los que más han emitido, y sin embargo son los que menos se van a ver afectados porque ya tienen políticas de adaptación. Bueno, todo eso tenemos que empezar a conversar si queremos prepararnos para este futuro tan incierto. ¿Qué diría usted si esto que está viendo acá, delante suyo, es un robot o un avatar, y que el verdadero Mex está en su casa descansando y mandó a su avatar acá a trabajar? ¿Dudan, no? Es increíble los avances científicos, que uno ya no sabe qué es verdad y qué es mentira y qué es de... Mi hija, ahí viene mi hija. Hola. ¿Será un avatar o será un robot? Mi hija es, ¿qué es? Soy yo, papá. Me imaginaba que eras tú. Sí, pensé eso desde un primer momento. Es increíble. ¿Los avances científicos no te asombran? No, lo que me asombra es que vos seas mi padre. Y también lo que me asombra de la ciencia es que desde que empezó la pandemia como que los científicos tomaron una importancia mayor, ¿no? O sea, eran más importantes que los presidentes, sí. Más importantes que los empresarios. Sí, es verdad, sí, que los futbolistas. Eso. Sí. Sí. No soy un robot. Sí, ya sé, soy tu papá de verdad, ¿sí? Ya sé. Ojalá fueses un robot. Aclarado una cosa, ¿sí? Segundo, qué mejor que escuchar ahora a los científicos, ¿sí? A los hombres de este presente y futuro. Por favor, la gente que estudió. La ciencia está ocupando un lugar de privilegio en la pandemia, por una tragedia, lamentablemente, pero al fin y al cabo es rescatable que se escuche a la ciencia, que el presidente y otros jefes de gobierno en el mundo estén diciendo, bueno, yo escucho a los científicos, a los investigadores, a los que saben. A mí me emociona eso realmente. Estamos frente al tremendo experimento, el mayor experimento de la historia, en el cual todos los científicos, todas las científicas del mundo están pensando en una sola cosa, hace 1 año y medio. ¿Cómo hacer para que mi ciencia ayude al despelote en el cual estamos metidos? Me parece que hay muchas áreas salientes que están en una cresta de la ola, sobre todo ahora con la pandemia, pero no solamente hay que ver esas áreas. O sea, hacemos una encuesta acá, ¿cuáles son las áreas que más tenemos en la cabeza? Bueno, la vacuna, la sustentabilidad,
son hoy, ¿sí? O sea, no sabemos qué va a pasar dentro de 2 o 3 años, 5 años. Nos está poniendo a prueba la pandemia como científicos y creo que la comunidad está dando grandes respuestas. No sé si dimensionamos lo que ha sido generar vacunas para todo el mundo en un año. Es increíble lo que ha ocurrido. Secuenciar el genoma del virus en meses. No sé en cuánto lo hicieron los chinos, en 3 meses. Es algo muy loco lo que ha sucedido. Al mismo tiempo, pasa algo desde el otro lado. La gente está esperando que la ciencia dé respuestas. Y la ciencia tiene respuestas a veces falibles, a veces efímeras, a veces cambiantes. Y tenemos que contarlo eso también. No tenemos que contar solamente el qué, sino también el cómo. A mí me interesaría que los científicos y los astronautas crean un campo de protección contra el espacio para la Tierra. Son muy avanzados las cosas que hacen. Imaginarse cosas y hacerlas. Que están avanzando más con el coronavirus. No sé, que encuentren algo dentro de los planetas que nos ayude a construir o mejorar la tecnología. Yo creo que deberían investigar de las enfermedades o la comida. Si vos generás conocimiento y ese conocimiento no llega a la calle, la gente no lo charla, la gente no sabe que está presente, no es ciencia. Ok, llegamos a esto. Pero por ahí dentro de 2 meses te digo, sabemos un poco más, lo que te dije hace 2 meses, ahora lo cambiamos un poquito. Y la gente se puede enojar un poco. Pará, vos me dijiste hace 2 meses que la vacuna funcionaba así o así y ahora me estás cambiando. Sí, así funciona la ciencia. Y es el arma más poderosa que tenemos para comprender el mundo y comprender la pandemia. Sin eso, sin esa actuación, solamente con el sentido común o solamente con corazonadas o encuestas, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta que existen otras preguntas mucho más pequeñas, mucho más fundacionales, en áreas completamente desconocidas, y esas hay que ir a potenciar. O sea, no ir en el momento con el problema coyuntural a tratar de enfrentarse, sino ir a buscar las preguntas de la ciencia básica, de distintos ámbitos, de fomentar esa investigación. Entonces tenemos que aprender a generar vocaciones científicas, intereses científicos en todas las áreas para poder cumplir con mayor cantidad de preguntas y para tener en un futuro más soluciones. Hoy en Futuralia vamos a tocar un tema muy actual que nos toca de cerca, ¿sí? Para nuestro futuro va a ser tremendo y presente, te diría. Exacto. Cuando uno entra a una red social o a plataformas gratuitas, mete involuntariamente un montón de datos. Y esos datos van a ser procesados por algoritmos de la plataforma. ¿Para qué? ¿Para qué las usan? ¿Para qué? Eso, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Millones de datos de miles de personas. ¿Quiénes son? ¿Para qué las usan? ¿Qué hacen con eso? Ese es un tema del futuro, pero el futuro ya llegó. Evidentemente, si estamos viviendo en una economía digital, es decir, en una economía donde cada vez más se utilizan los datos para producir esta inteligencia digital, esta información sobre nosotros, pero a nivel agregado, que permite crear cambios en las plataformas que consumimos para que las consumamos mucho más, que cambia qué nos ofrece Amazon o qué nos ofrece Mercado Libre, y que conociendo nuestros datos pueden inferir qué vamos a consumir después y nos mandan un mail de che, ¿por qué no mirás esta oferta? Seguro que es para vos, y que seguro ese mail va a ser distinto del mail que reciba otra persona. Esos datos, ese producto del análisis de nuestros datos, lo que termina haciendo es que ese valor se genere para la empresa. ¿Cómo usan los datos las plataformas digitales? ¿Cómo usan nuestros datos las plataformas digitales? El dato individual mío de qué consumo cada día, yo no se lo podría vender a nadie como tal. Pero sin embargo, una vez que todos los datos se agregan y se hacen bases de lo que se llama Big Data, y eso se analiza con inteligencia artificial, es ahí que se empiezan a crear inferencias, se empiezan a crear análisis pormenorizados de cuáles son los patrones de consumo de perfiles de personas. Entonces el dato, cuando nosotros lo tenemos y lo producimos cotidianamente, para nosotros no vale nada, no nos dan nada a cambio de nuestros datos más que acceso. Pagamos de alguna manera con nuestros datos individuales acceso a todas estas plataformas que consumimos gratis, pero quien se hace y concentra y genera valor con los datos es quien tiene la capacidad de procesar el dato con inteligencia artificial. Y no solo de procesarlo, también de almacenarlo, también de agarrar y
continuamente volver a reanalizarlo si tuviera interés o si aparecen nuevas variables o nuevas bases de datos con las cuales cruzar los datos originales. Damos los datos todos, pero quienes se hacen más ricos son unos pocos. Para mí sí es importante proteger, por ejemplo, cuando en un juego pide cuándo naciste y todo, yo pongo cosas que no son reales porque no quiero que me roben mis datos personales. El mundo contemporáneo se mueve por datos. No se mueve solamente por cosas sólidas que podés tocar. Se mueve por datos que están en todos lados. Una pregunta nueva o de hace poco tiempo es ¿de quién son esos datos? ¿De quién son mis datos personales? ¿De quién son los datos del campo, ¿sí? Que se pueden mirar desde arriba? Los datos del clima. ¿Hay un dueño de esos datos? Sí, la respuesta es sí. Pero el asunto es que no podemos dejarlo pasar. Y es una pregunta no solamente de ciencia y tecnología, sino de soberanía. Por tanto, tenés una doble obligación de promover las tecnologías espaciales y de comunicaciones. Una, la más básica, la más linda por ahí, es saber, conocer. ¿Sí? La ciencia es eso, la ciencia es sacudir a la naturaleza a preguntazos, ¿sí? Preguntarle cosas y que te conteste. Y si no te contesta, inventar aparatos para escucharla mejor. Un telescopio, un microscopio son aparatos para ver lo que nuestros ojos no pueden ver. Un medidor de infrarrojo, esos que se usan ahora para tomar la temperatura, es porque nosotros tocamos y no tenemos un número que diga 35, 36. Entonces tenemos que inventar, desarrollar esos aparatos y toda la ciencia de datos que viene detrás para poder interpretarlo. Los datos son son fríos, son números. Interpretarlo también es una ciencia. Y los científicos y las científicas tenemos que también aprender a interpretar de manera transparente, consensuada, discutiendo todo lo que sea necesario. Y eso, de alguna manera, también es soberanía. Para mí, el futuro es lo que vamos a construir como personas o lo que vamos a vivir a futuro, próximamente. El futuro sería que la civilización esté más avanzada, la humanidad sea mejor. Para mí, en el futuro, ¿qué es el futuro? Futuro es lo que está por venir. El futuro es lo que va a pasar. Una parte de tu vida que viene después de que pases esta parte. El resultado de lo que vamos haciendo en el presente. Esto ya puede ser el futuro, el presente es el futuro. Me imagino un futuro con mayor igualdad, me imagino un futuro donde el conocimiento sea parte de nuestra vida. Navego en esa utopía y voy a por eso. Mira, cuando pensamos el futuro, tenemos que pensar el futuro como un derecho. Primero hay que discutir qué entendemos por futuro, ¿no? Y yo me niego a pensar que el futuro sea la incertidumbre. Siempre, justamente, las retóricas y los discursos más individualistas buscan instalar la idea de que el futuro es incertidumbre y que tiene que ver con que cada uno pueda adaptarse a ese mundo de incertidumbre. Si uno cree que el futuro es la incertidumbre y lo que tiene que hacer es adaptarse a esa incertidumbre, supone que va a haber cambios y que por lo tanto van a estar los que se adaptan y los que no se adaptan a eso. Y quienes no se adaptan, pareciera que la culpa es de quienes no se pudieron adaptar a ese futuro o a ese cambio. Y esto supone una lógica de que hay ganadores y que hay perdedores frente a ese futuro. Ahora, si nosotros pensamos que hay un colectivo, que hay una sociedad, que hay un Estado, ese colectivo, ese Estado, tiene que generar un mínimo de certezas, de que no vas a quedar completamente afuera, no vas a quedar excluido, no vas a quedar sin atención, o sea, un mínimo de protección. En ese sentido, el futuro es un derecho. Y si partimos de la base que el futuro es una construcción colectiva y por lo tanto, obviamente lo que hagan las comunidades, las sociedades, lo que hagamos cada uno como individuo en los vínculos con los otros y las otras, va de alguna manera a orientar por dónde queremos que sea ese futuro, eso supone que las sociedades pueden discutir qué tipo de futuro quieren. Y cuando una sociedad puede discutirse a sí misma, es una sociedad que puede pensar alternativas. Como yo soy parte hoy de una comunidad, esa comunidad en el futuro no me puede abandonar como yo no puedo abandonar esa comunidad, ¿no? Y eso es parte de la convivencia y es parte de un parámetro básico de igualdad por el cual tenemos que trabajar. ¿De qué vamos a trabajar en el futuro? 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 Lo van a contestar ustedes en el futuro. Yo creo que vamos a laburar con las computadoras. Vamos a tener que amigarnos con la nueva tecnología. Algunas cosas sabemos. Es muy probable que en el futuro trabajemos
haciendo programación. Es muy probable que trabajemos en algo relacionado a las ciencias de la salud y al cuidado de la salud. E incluso pienso amigarnos con cyborgs, con personas que ya no sean personas, que sean robots, con funciones que ya no cumplan los humanos. ¿En el futuro todo lo va a hacer la tecnología? Uy, ojalá que no. Nunca es todo la tecnología. No sé, ojalá que no nos volvamos prescindibles. Ojalá que sigamos con la posibilidad de transformar las cosas y de encontrarnos para hacerlo. Pero la tecnología siempre tiene que trabajar coordinada y ordenada por una mente humana. No es la tecnología que se impone, sino que es un mundo que existe en el cual se incorporan tecnologías que van transformando y al mismo tiempo son incorporadas a ese mundo. La sociedad no vive al margen de la tecnología, ni la tecnología al margen de la sociedad. Esas innovaciones son incorporadas en procesos lentos y no es la tecnología la que marca completamente las épocas. Siempre hay aspectos de la cultura, de la sociedad, de la economía. ¿La gente va a vivir más aislada? Es una buena pregunta. En realidad pienso que la condición humana es la de encontrarse con otros. La gente no quiere estar sola, la gente quiere estar acompañada. Y que las condiciones pueden cambiar, pero si queremos que el futuro sea mejor, en realidad no deberíamos vivir aislados. Yo creo que no. Creo que es una parte de la condición humana juntarse con gente, vivir con otros, compartir con otros. No hay nada que a una persona le guste más que estar con otras personas. Es la experiencia que buscamos. La pandemia nos enseñó que la soledad no es lo que nosotros deseamos, es lo que se nos impone en un momento de emergencia. No queremos vivir solos, queremos vivir colectivamente, queremos vivir con nuestros afectos. ¿Vamos a competir con los robots? ¿Vamos a competir con los robots? La primera respuesta fácil es que siempre alguien va a tener que producir robots y va a tener que pensar cómo tienen que ser los circuitos, cuáles tienen que ser los programas, va a tener que escribir código. No, es imposible que todas las tareas pasen a ser reemplazadas por robots. Para mí no vamos a competir con los robots, ya que nosotros los vamos a programar si es que existen alguna vez. En aquellas actividades que compitamos con los robots, probablemente ganen los robots. Si hay que hacer una tarea muy mecánica, poner tornillos, son mejores, son más rápidos, no se cansan. Creo que tendemos a convivir, creo que hay cosas que la van a reemplazar, pero muchas cosas que es imposible que las reemplace el robot, por lo menos ojalá, ese es mi deseo. Pero hay un montón de tareas hasta ahora que solamente las puede hacer una persona humana. Cuidar a un bebé, dar clases, ser maestro, ser médico, ser enfermero. ¿Va a volver toda la normalidad o va a seguir así? Vamos a construir otra forma colectivamente de qué es eso que llamamos lo normal. No es volver a cómo era la vida de antes, es construir también los parámetros de cómo queremos que sea la vida entre todas y todos en el futuro. ¿Se van a acabar los besos en el futuro? No, para nada. Ay, espero que no. Lo único que espero es que no. Los besos nunca se van a acabar. Creo que lo que más extraño de la pandemia es justamente el saludo con un beso. Así que espero que no. Hay una idea tecnológica del futuro, pero los besos nunca se van a acabar. ¿Qué te puedo decir? No van a cambiar. Esperemos que los besos y los abrazos sigan existiendo como fue siempre, digamos, porque es un poco la base de todo lo que somos nosotros. Y es que no voy a dejar de abrazar ni de besar a la gente que realmente amo. Nunca vamos a poder dejar de interactuar con los otros o con las otras. Hay como una fantasía tecnológica de que el futuro implicaría distancia corporal con conectividad tecnológica, pero eso es totalmente antihumano. Uy, el futuro para mí es como un sol, como un día más nuevo que todos los días que pasamos juntos. Todos los días que pasamos juntos se me guardan en la cabeza y después los vuelvo a sacar y se me vuelve todo un lugar más lindo. Final del primer ciclo de Futuraglia. Agradecer a todos los especialistas que hicieron posible este programa. Gracias por desasnarnos, ¿sí? Y que demostrarnos de esta forma que es posible un futuro mejor.
¿sí? A todos los chicos y las chicas de todo el país por dar su testimonio, un futuro constante y sonante. Sí, y también a los mayores, ¿no es cierto? Es verdad, disculpe, sí, tienen razón, bien. perdón. Y a todas las trabajadoras y trabajadores de todos los canales del país que colaboraron en las encuestas que salieron maravillosas. Y a mí me gustaría, antes de irnos, recordar las 3 cosas que vos pusiste en el cohete en el primer capítulo. Sí, acá. Eso. Sí, primera, yo, ¿sí? Que el futuro no es inexorable, se construye, ¿sí? Perfecto. Segunda. Sí. Que la tecnología no está para reemplazarnos, sino para servirnos. Bien, maravilloso. Tercera. Y la tercera, que ese futuro que construimos entre todos nos dé derechos. Eso. ¿Sí? Derechos, una mejor vida, porque si no, no es futuro. No es futuro. Cuiden el planeta. Sí, eso. Chao. Chao.